Muy buenas tardes, mis hermanos amados. Dios Altísimo les bendiga en este día que el Señor ha creado para nosotros, este 2 de mayo del año 2021, en donde una vez más, por la difícil situación, tendremos que recibir la enseñanza en nuestros hogares. Y mis hermanos, en el día de hoy, la bendición me la dio el Señor, y espero que esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo ha sido, y espero en el Señor que abramos nuestros corazones, dispongamos nuestros corazones para escuchar el consejo de Dios para este culto de domingo 5 de la tarde. El mensaje de hoy se titula Adorando en toda circunstancia. Adorando en todas circunstancias es el título del mensaje. En casa tendremos la lectura bíblica que se va a encontrar en Segunda de Crónicas del capítulo 20, iniciando en el versículo 1 hasta el versículo 30. Esa será la lectura bíblica ahí. Ahí, si gustan, detienen el video, la leen para que podamos entrar de lleno en el mensaje. El mensaje se basa en lo que hemos dicho del título, en la adoración. La adoración que debemos de tener hacia Dios en todas circunstancias, porque muchas veces en nosotros los creyentes nos es muy fácil adorar a Dios al ingresar a la iglesia. Qué bonito cuando estamos cantando y adorando a Dios, y eso es realmente fácil, aunque muchas veces también nosotros los creyentes damos por menos esa gran bendición que Dios nos da de poder adorar y glorificar su nombre. La palabra de Dios dice que Él lo pide la adoración, darle su lugar. Y vamos a verlo a lo largo del desarrollo del mensaje. Vamos a ver, mis hermanos, escenas en donde el pueblo decide adorar a Dios. Y podríamos empezar preguntándonos cómo está nuestra adoración a Dios. Y no solamente en la iglesia, en todo lo que hago en el día, en el trabajo, en mi vida, en mi familia. ¿Cuánto estamos adorando a Dios realmente, mis hermanos? Porque el adorar a Dios debe envolver nuestro día entero. En diferentes circunstancias de nuestra vida debemos adorar a Dios. Y podríamos iniciar yendo al libro de los Salmos, en el capítulo 5, para empezar a introducir lo que es el mensaje. Capítulo 5 del libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios así, versículo 7, dice la palabra de Dios, perdón, estoy en el Salmo 7, dice 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor, en temor debemos de adorar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de adorar reconociendo la grandeza de Dios, esa grandeza, porque dice acá que sus misericordias son en abundancia, y debemos de reconocer que debemos de adorar en esa manera. Antes de ir al Salmo 29, vamos a orar, vamos a poner el mensaje en las manos de Dios. Entonces inclinemos nuestros rostros ahí en casa y oremos. Padre bueno, Jehová Dios nuestro, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y en esta mañana, en este día que nos regalas, Padre, nos alcanzaste a cada uno de nosotros, y queremos agradecerte, Señor, porque en verdad eres bueno, porque en verdad, Señor, tu bendición ha estado para con nosotros. Oramos a ti, aprovechando orar por las personas que en este momento quizás se encuentren enfermas, Señor. Sé de la hermana Doris Arroyo, por favor. Sé tú, Padre, poniendo manos ahora, Señor, por favor. Si está en tu voluntad, bendícele, Padre, y que se sienta mejor. Por favor, Señor, oramos a ti por ella, por la nieta de la hermana Aide, Señor. También entiendo que está mal de salud, Padre. Y todos los que quizás tengamos en el corazón, orar por ellos en este momento, los queremos depositar en tus manos, Padre. Oramos a ti, Padre, por tu palabra que habla a cada uno de nosotros, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor, para recibirla. Y te pido que sea yo un instrumento usado para honra y gloria tuya, nada más, Señor. Gracias por el privilegio, y Padre, permíteme que tu palabra sea hablando, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muy bien, mis hermanos, les decía que fuéramos al Salmo 29, en el versículo 2 dice, un versículo muy conocido, ¿no?, para nosotros los de la iglesia: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. En esa santidad inalcanzable que Dios hizo alcanzable por medio de Jesucristo, porque no podíamos llegar hasta Él si no fue por esa obra perfecta de Jesús. Dios quiere que le adoremos, mis hermanos. Dios pide que le adoremos. Muchas veces no lo hacemos adecuadamente, mis hermanos, porque les decía antes que en nuestra vida siempre habrán escenas, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de miedos, momentos de escasez, de abundancia. Mis hermanos, y el enemigo lo que quiere es que no adoremos a Dios. El enemigo lo que quiere es ponernos algo de frente que ocupe el lugar de esa adoración que debemos de darle a Dios. Es decir, perder el tiempo en cosas de este mundo, en afanes, en ilusiones falsas, para no adorar a Dios. Y podríamos ir a 2 de Corintios, este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 11, perdón. Yo sé que lo uso mucho a veces. Y es el versículo 3, este versículo yo sé que lo uso mucho, pero esa palabra sincera tiene que dejarnos mucho que pensar, porque dice, pero temo, 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en esa sincera cabe perfectamente muchas cosas, porque la sincera fidelidad a Cristo es la que debemos de preguntarnos si hoy en día yo estoy siendo sincero en mi fidelidad a Dios, o simplemente estoy siendo sincero con lo que la gente puede ver, o con lo que en la iglesia pueden ver de mí, o con lo que yo quiero aparentar. Pero cómo está haciéndole de verdad la sincera fidelidad a Dios, y en esa sincera puede caber mi adoración a Dios. ¿Cómo está haciendo mi adoración a Dios? Vamos a ir de lleno a lo que es el punto número 1, mis hermanos. Y sea cual sea la circunstancia, como les estaba diciendo, ¿por qué? Bueno, voy a decir el nombre. Sea cual sea la circunstancia, debemos orar y adorar a Dios. En medio de estas circunstancias que les mencionaba, de alegría, tristeza, el enemigo quiere desviar nuestra sincera manera de ver a Dios. Dios desea que le adoremos, pero el enemigo no. Él quiere que adoremos cosas que no son Dios, que al final entonces, ¿qué estaríamos adorando? Si no adoro a Dios, ¿qué estaríamos adorando? Contestémonos nosotros mismos esto, mis hermanos. Y continuando con el punto ya número 1, muchas veces decimos, claro, yo lo hago, yo adoro a Dios, yo entro y está el hermano X, el hermano Esteban dirigiendo y yo canto los cantos y qué bonitos y qué bellos, pero con cuánto sentido de entendimiento de que son verdaderamente para Dios lo hago. Porque muchas veces, mis hermanos, llegamos con pereza y nos gana la pereza y descuidamos esa parte tan importante como es adorar a Dios. Ahora, me refiero a la iglesia, en casa, ¿cómo lo estamos haciendo? Un día como hoy, con este día que no se pudo reunir, ¿cuánto tiempo hemos sacado para adorar a Dios, mis hermanos? Para escuchar algo que nos fortalezca, porque al final esa parte de adorar a Dios es fortalecernos, porque estamos adorando, cantando a Dios, algo que viene de la palabra de Dios. Porque ayer el hermano pastor mencionaba cantos que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros, que es himnología. Muchas veces ponemos músicas llamadas cristianas que tal vez ni sabemos de dónde vienen, pero ¿cuánto estamos sacando de tiempo para adorar a Dios como lo debemos de hacer? Con cantos e himnos y cantos espirituales, como verdaderamente dice la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a hablar de lo que les dije que era la lectura, que es 2 de Crónicas capítulo 20, ahí vamos a estar. Y es que resulta que está Josafat, el rey en ese momento, pero no precisamente vamos a hablar de lo que es Josafat o lo que hizo, vamos a hacer un pincelazo, por así decirlo, de quién es Josafat, pero lo que vamos a ver realmente lo que Dios hace en la escena que está Josafat y el pueblo de Judá. Vamos a ver lo que Dios hace por medio de lo que ellos deciden hacer para Dios.
que es algo que todos debemos hacer. Probablemente muchos conozcamos la historia de Josafat, cuando vienen a atacarlo los enemigos, y dice que Josafat reinó aproximadamente en Judá, bueno, la Biblia dice que 25 años, el aproximado fue 870 antes de Cristo al 840 y algo antes de Cristo. Josafat lo hizo de una manera hasta cierto punto, gran punto agradable para Dios. Dios lo describe como que él lo hizo bien. Él puso cambios en el pueblo porque estaban envueltos en idolatría, y él comenzó a derribar cosas, como también lo hizo Josías, o como también lo hizo su padre Asa, y también como lo hizo Ezequías, quienes eran en una época muy similar también reyes que eran decididos, por así decirlo. Entonces Dios los describe que hacían bien las cosas para Dios, pero él tenía algo que Dios describe en capítulos antes del que estamos, y es que él estaba dando el lugar que debía darle a Dios. Y hoy en día, hermanos, ¿cómo estamos nosotros con ese lugar que Dios debe de tener en nuestra vida? ¿En dónde lo estamos teniendo? ¿Lo estoy teniendo como mi todo, en donde tiene que estar Dios, así, en todo mi ser? ¿O lo estoy queriendo dejar un poquito al lado para poner entonces enfrente de mí lo que no es Dios, lo que me agrada carnalmente? ¿Cómo estamos siendo con Dios? Y quisiera que vayamos ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, en donde ahí empieza a reinar Josafat. Segunda de Crónicas, ya llego un momentico, de 17. Dice la palabra de Dios: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual hizo fuerte contra Israel, se hizo fuerte, perdón. Dice, capítulo 17, versículo 1 de Segunda de Crónicas: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque, ¿qué dice? Anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, porque ahí era en donde estaba envuelto el pueblo, en los dioses de los Baales. Dice, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de ¿quién? En los caminos que podía el mundo envolverlo, en los caminos que quizás le agradaban, no, dice que en los caminos de Jehová, y dice que quitó lugares altos y las imágenes de cera de en medio de Judá. Ahora sí, mis hermanos, aquí estaba hablando de una vida entregada a Dios. Y por eso, cuando viene la guerra, que ahora sí es lo que vamos a ver en el capítulo 20, él simplemente decide confiar en Dios. Él simplemente decide decir, no sabemos qué hacer. Ahorita lo vamos a leer. Dicen, no sabemos qué hacer en una oración, pero Dios todo lo puso en las manos de Dios. Y ahí es donde muchas veces llega la situación y no sabemos qué hacer en las dificultades, hermanos. No sabemos qué hacer en una dificultad. Y lo que menos hacemos es lo que hizo este pueblo, que ya vamos a ver qué fue. Decidieron orar, decidieron pedirle consejo a Dios, y decidieron adorar verdaderamente al Dios. Decidieron rendirse a Dios. Y hermanos, muchas veces buscamos respuestas en las situaciones que estamos pasando, y en lo que menos buscamos las respuestas en Dios. Muchas veces buscamos respuestas hasta en mundanos que nos dicen, mejor haga esto, mejor haga aquello. Y hasta decimos, tienen razón. Muchas veces caemos en eso. Y lo que menos hacemos es adorar a Dios. Continuando, mis hermanos, para llevarlos a lo que ocurre, vamos a leer lo que ocurre en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas 1. Dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, aquí está hablando de dos ejércitos, de tres: Amón, Moab y los otros. Dice que vinieron 3 ejércitos
a la guerra y ahorita describe que es una gran multitud. ¿Se imaginan una guerra contra tres? Mucho más grande de lo que es nuestro ejército, mucho más grande de lo que son nuestras fuerzas, de lo que es todo. Cualquiera sale huyendo. Pero dice la Biblia que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Tamar, que es en Gali. Y mis hermanos, dice que entonces él tuvo temor. En ese momento Josafat tuvo temor y se humilló. Ahí es lo primero que hay que hacer, mis hermanos, cuando llega una situación, cuando llega el temor. Yo sé que muchos quizás, o todos hemos sentido temor en algún momento. Pero aquí está el consejo, que es lo primero que hay que hacer. Humilló su rostro, dice el versículo 3, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Israel. Y se reunió todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo primero que hicieron fue confiar y orar, al enterarse que venía un ejército gigantesco contra ellos. Eso es lo primero que hicieron. Hay una oración de por medio. Aquí dice que él se humilló y empezó a orar. Y mis hermanos, veamos el versículo 12, que dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Porque en nosotros no hay fuerza, dice. No hay fuerza para derrotarlos. Eran conscientes que iban a ser vencidos por los enemigos. Eran conscientes que necesitaban de Dios. Y muchas veces nosotros somos conscientes que lo único que necesitamos es de Dios, pero tomamos decisiones erróneas, decisiones que nos llevan a alejarnos de la voluntad de Dios. Y aquí está el consejo donde dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y aquí volvemos nuestros ojos. No sabían qué hacer. Ellos eran conscientes de que iban a ser vencidos. Pero mis hermanos, hay una oración de por medio, como les dije. Ellos hicieron lo mejor, que fue consultar a Dios. ¿Se lo ha dicho usted a Dios alguna vez? Señor, no sé qué hacer. Y Dios le ha dado respuesta. Yo puedo decir amén. Pero muchas veces también me he equivocado. Muchas veces he buscado respuesta en donde no hay que buscarla. Y al final eso me ha llevado a darle el lugar de la adoración de Dios a otra cosa que no es Dios. O sea, no le doy a Dios lo que debo dar, adorarlo, orar. Continuando en el aspecto C de este punto, Dios habla y da respuesta en cualquier situación. Sí, mis hermanos. Aquí ya vimos como se enteran que viene un ejército, 3 ejércitos diferentes, se enteran que no van a poder hacer nada en contra de los ejércitos. Entonces se humillan, adoran a Dios. Pero mis hermanos, aquí Dios habla, a partir del versículo 14. Aquí Dios habla para el pueblo. Y mis hermanos, hoy en día Dios lo hace. Hoy en día Dios nos dice, antes de leer ese versículo 14, quiero que leamos en Mateo capítulo 28, el versículo 20 de Mateo. Hoy en día Dios lo hace. 28:20 dice la palabra de Dios, versículo sumamente conocido, y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará con nosotros porque Jesucristo lo prometió. Pero dice que guardemos lo que Él nos ha enseñado. Y Él nos enseña que debemos de confiar, de llevar nuestro yugo sobre Él, esa carga sobre Él, porque Él la hará ligera, porque Él la hará fácil.
Y mis hermanos, veamos, cómo Dios acá habla a su pueblo. Y hoy también lo hace. Hoy nos habla y nos dice que debemos de confiar, pero que debemos de adorarle. Veamos el versículo 14, devolviéndonos a la lectura bíblica. Y estaba allí Jaasiel, es el que Dios usa para hablar al pueblo, para hablar a Josafat, hijo de Zacarías, hijo de Elfana. Hoy en día Dios usa a los hermanos predicadores para hablarnos, al hermano que tal vez sabe que estoy atravesando una situación difícil, que vienen ejércitos en contra de mí, y me pone un versículo, y me manda el versículo. Dios lo usa hoy en día así. Usa al hermano que pone en el corazón algo para otra persona. Usa al hermano pastor cuando pone en su corazón. Usa al hermano Alejandro, al hermano Mauricio, Francisco, al hermano Trinidad, a todos los hermanos predicadores, cuando pone en su corazón palabra para predicar. Y mis hermanos, aquí Dios usó también a ese Jaasiel de una manera de bendición para el pueblo, porque la palabra de Dios es de bendición para su pueblo. Y dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice, ¿qué dice? No temáis. La palabra no temáis, un día en la iglesia decía ese dato que yo no sabía, aparece 365 veces a lo largo de la Biblia. O sea, 365 veces Dios nos dice no temas. Podríamos tomar una vez por día a leer un diferente versículo donde Dios nos dice no temas, seas valiente, no temas, yo estoy contigo, no temas. De distintas maneras nos dice Dios no temáis. Y aquí dice no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. El mismo Dios dice que es grande, el mismo Dios reconoce que eran superiores al pueblo de Judá. Pero lo que Dios aquí dice no es vuestra guerra, sino de Dios. Muchas veces lo que le ponemos nombre a las situaciones, le ponemos guerras, le ponemos cadenas, muchas veces ponemos nombre a lo que estemos viviendo. Pero Dios nos dice no temáis. Dios quiere que todas nuestras angustias, todas nuestras ansiedades, todo lo llevemos a Él en oración, en adoración también. Allá en Filipenses 4, 8, 9, hermoso versículo, nos dice que lo llevemos todo a Él. Y esos corazones que a veces están completamente rendidos a una situación, Dios quiere que llevemos esos corazones a Él. Cuando ya nuestro corazón dice ya no puedo, quiere que lo llevemos a Él en oración. Y dice que esa no es vuestra guerra, sino de Dios. Dios los iba a sacar adelante. Y dice también aquí la palabra, mañana descenderáis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes de los desiertos de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. Yo me imagino que el pueblo, en el momento que les dice vayan a pelear, seguro sintieron más temor del que ya sentían, pero dice el 17, que continúa, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dios les dice no van a pelear. Y ahí es en donde muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Muchas veces nos preguntamos y muchas veces vemos un milagro de Dios inexplicable, pero Dios lo hace. Y aquí lo hace. Aquí lo hace en esta escena. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová. Es lo único que les dijo. Van a ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová, ¿qué? Estará con vosotros. Dios iba a estar con ellos en esa guerra que no sabían qué iba a pasar. Tenían que esperar al otro día y no sabían qué iba a pasar. Y mis hermanos, Dios nos habla. Dios debemos de creer, confiar y adorar, porque ese pueblo iba a ir a una guerra, pero en el momento que llegó la hora de batalla lo que hicieron fue adorar. Y es lo que vamos a leer ahorita. Y es lo que muchas veces dejamos de lado, de último, o inclusive ni lo hacemos. Muchas veces no adoramos a Dios, creyendo que estamos hundidos en problemas, creyendo que estamos hundidos
en quehaceres, que muchas veces le damos más lugar a las cosas de trabajo, de estudio, y quitamos el lugar que Dios corresponde por dárselo a otras cosas y no adoramos. Este pueblo pudo haberse hundido en miedo y llorar y todo, y decían que tenía temor, pero hicieron lo correcto, adoraron. Y vamos a ver a partir del versículo 18, en donde dice: entonces Josafat, ahí Josafat en el 17 termina de hablar, que dio la profecía, que le dijo lo que Dios mandaba, y aquí Josafat se convenció, escuchó lo que Dios dijo y se convenció. Y dice: entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, adoraron a Dios. Se postraron contra tierra y decidieron adorar al Dios que les había hablado, al Dios que hoy nos habla por medio de su palabra. Y dice que decidieron adorar, y de ahí en adelante estuvieron adorando, y cuando llegaron a la batalla adoraron, y lo que ocurre en la batalla es algo impresionante. Continuemos leyendo, pero antes, mis hermanos, ¿cómo estamos adorando? Una vez más pregunto, ¿cómo estamos adorando? Al menos esta semana, que Dios quiera y no se extienda, pero al menos esta semana que no estamos adorando en la iglesia, ¿cómo estamos adorando en nuestros hogares? ¿Hacemos esto? Le dice que se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Estamos adorando, mis hermanos, o nos estamos dejando de lado a Dios, a ese Dios que nos salva de tantas batallas, de tantas situaciones? ¿Estamos adorando al único que es digno, o estamos dándole adoración a otro tipo de cosas? Continuando, mis hermanos, antes leamos el Salmo 51. Salmo 51, en el versículo 17 dice la palabra de Dios: los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios desea, un corazón humillado, que le adoremos. Y como dice en el 34, también leámoslo, Salmo 34, dice el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esos que tienen un corazón quebrantado para Dios, que le adoren, como este pueblo decidió hacerlo en ese versículo 18, lo hizo sin pereza alguna, mis hermanos. Eso es algo que muchas veces le damos cabida a la situación y llegamos a la iglesia y ay no, qué pereza cantar, y nos ocurre ese tipo de cosas que le estamos quitando por nuestro entorno la adoración a Dios. Dice el director: vamos a cantar tal himno, y no. Yo tenía un perro muy perezoso cuando era niño, y recuerdo que cuando estaba muerto de pereza hacía hasta se quejaba el pobre perro de la perezona que tenía. Muchas veces parecemos a ese perro que yo tenía, muchas veces hasta me quejo cuando hay que cantar, y eso es darle el lugar a mí, a lo que estoy sintiendo en ese momento. Le estoy dando el lugar que tengo que darle a Dios, que es adorarlo. Mis hermanos, hay una queja ahí en Malaquías, es otro mensaje que en otro momento se dará, sobre lo que le están ofreciendo a Dios. En ese momento el sacerdote estaba empezando a ofrecer a Dios cosas que Dios no estaba pidiendo, cosas que Dios había advertido que no le dieran, sacrificios indebidos. Inclusive se atrevieron a decir: oh, qué fastidio es. El pueblo de Dios no debe decir qué fastidio es darle a Dios lo que es debido a su nombre, como lo leíamos, como lo leemos cada vez que entramos a la iglesia y lo vemos allá al frente. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Debemos de tomarnos más en serio eso, dar a Jehová esa gloria, mis hermanos. Y muchas veces le damos la gloria a nosotros mismos o a cosas de en torno a nosotros que no son Dios. Y continuando, vamos a leer desde el versículo 19 allá en 2 de Crónicas 20. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte
y alta voz. Mis hermanos, ahí se estaba alabando a Dios verdaderamente, no con pereza, como a veces mis hermanos caemos. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme. Josafat habla al pueblo cuando van a la guerra. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra de Dios. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, porque ellos estaban seguros que Dios les iba a dar la victoria. Alabaron y glorificaron a Dios, aún sin saber qué iba a pasar, porque Dios no les dijo qué iba a pasar, solamente no van a pelear. Pero ya estaban viéndose con el otro ejército, que era muchas veces más grande que ellos. No describe la Biblia cuán grande, pero dice, cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezó a entonar cantos de alabanza, alabando a Dios, dice que Dios hizo un milagro. Puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir la emboscada de ellos mismos. O sea, entre ellos mismos se pelearon. Entre los tres ejércitos que venían, se pelearon. Pensaron que eran el pueblo de Judá. Y dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, mis hermanos. Se mataron entre ellos mismos, porque Dios les dijo, tranquilos, yo me voy a encargar de esto, ustedes tranquilos. Y ellos quisieron, creyeron a Dios, y ellos quisieron, después de orar, adoraron. Porque muchas veces solamente hacemos una, dejamos de lado el adorar. Y el adorar es tan importante como orar, y orando se adora también, mis hermanos. Hay que hacerlo, las dos cosas. Continuando, vamos a ir al punto número 2, y es, Dios cambia entornos donde adoramos verdaderamente. Dios cambia nuestros entornos donde adoramos verdaderamente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero llegamos a la iglesia, tal vez dolidos por algo, preocupados por algo, y cantamos algún canto que verdaderamente nos cambia nuestro entorno, que verdaderamente cambia nuestro ánimo, nuestro deseo de seguir adelante por medio de un canto. Y lo que cantamos en la iglesia no se lo inventó el pastor, no se lo inventó el director. Lo que cantamos en la iglesia proviene de la palabra de Dios. Quiere decir que tiene mucha bendición, mis hermanos. Por eso antes les decía que muchas veces escuchamos cantos que no sabemos ni a dónde vienen. Pero lo que cantamos, nuestra etnología, lo que nos caracteriza, tiene bendición porque es de acá. Entonces el punto número 2, les decía, Dios cambia nuestro entorno donde adoremos verdaderamente. Saben, si llegamos a cantar, estoy hablando de momento lo que es en la iglesia, pero en nuestra casa, ojalá lo hagamos todos los días. Pero si llegamos a cantar con pereza, eso no sabe a nada. Eso no sabe absolutamente a nada. Sabe como cantar cualquier canción mundana, que hoy en día mucho creyente se permite ese tipo de cosas en la vida, y la música se creó para adorar a Dios. El mundo la tomó para otras cosas, pero la música se creó para adorar a Dios, y lo que cantamos debe ser para adorar a Dios, porque si no, no estamos adorando otra cosa, porque si no estaríamos adorando otra cosa. Y este pueblo, mis hermanos de Judá, decidió alabar a Dios y su entorno cambió. Decidieron adorar, creer a Dios. Y no me puedo imaginar la cara que llevaban luego de que esto ocurre. Debe de ser una cara de satisfacción el ver que ese pueblo se mató y ni siquiera tuvieron que levantar una espada en contra de uno. Todos los ejércitos
se mataron entre ellos mismos, porque Dios lo prometió. Y si lo hacemos de esa manera, como este pueblo, Dios cambiará nuestro entorno. Porque estaría Dios por encima de todo, antes de todo, por encima de todo, aún inclusive de yo mismo, de aunque yo llegue cansado o desilusionado por algo. Muchas veces las personas de nuestro alrededor nos desilusionan. Dios no desilusiona, Dios al contrario ilusiona. Y quisiera que vayamos a una escena, mis hermanos, que ocurre en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, un hermoso versículo conocidísimo, ya saben de cuál hablo probablemente. Cuando Silas y Pablo están en el set, garroteados como nunca, garroteados duro, como decimos sin asco, le dieron. Pero ¿qué dice el versículo 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y bueno, ahí ocurre el milagro que Dios hace, que se abran las rejas y Dios los libera, porque decidieron poner lo que debían de hacer de primero, que era adorar a Dios antes de poner cualquier cosa que yo esté sintiendo, porque Dios es capaz de cambiar el entorno cuando adoramos verdaderamente. Y cuando lo hacemos, como les decía antes, en base a lo que provenga de Dios. Ahí Pablo y Silas dan un gran testimonio de esto. Y mis hermanos, ahí podemos volver a la lectura bíblica, a segunda de Crónicas, capítulo 20. Leamos en el versículo 26, porque ellos siguen adorando. Dice la palabra de Dios que hubo la muerte de ellos y fueron y se dieron cuenta que más bien recogieron tesoro, que andaban ellos. Y dice el versículo 22, leamos el 22. Y cuando, perdón, el 23, 22 sí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron. Era el 23 el que íbamos a leer, leámoslo, perdón. Dice el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte y para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entre ellos mismos se mataron a uno primero y después entre ellos dos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. No tuvieron que levantar una espada, como les decía antes. Dice que vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas y así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevarlos. 3 días estuvieron recogiendo, mis hermanos, 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Y mis hermanos, dice el 26, leamos del 26, el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, mis hermanos. A partir de que ya Dios había hecho todo, continuaron bendiciendo a Jehová, dice, porque allí bendijeron a Jehová, y esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová había dado, ¿qué había dado Jehová? Gozo. Los bendijo, librándolos de sus enemigos. Y dice, y todo Judá y todos los de Jerusalén, ya los leí, perdón, dice el 28, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz en todas partes. Dios lo bendijo porque había algo de por medio, y era que estaban con un corazón para Dios. Tenían claro cómo vivir para Dios. Tenían claro que Dios tenía que estar de primero. Lo adoraron en el momento que tenían que adorarlo. Y mis hermanos, ya para casi concluir, recordando qué ocurre con uno como Job,
¿Cuál fue la primera respuesta de Job en la situación difícil que muchas veces decimos en la desgracia de Job? Pero eso fue una situación difícil. En la situación de Job, ¿qué fue lo primero? Vamos a leer Job, capítulo 1. Muchos lo sabemos de memoria, en donde dice que desnudo salí. En Job 1:21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, que sea su nombre, sea el nombre de Jehová bendito. Job alabó a Dios. Y también Job oraba a Dios. Lo podemos leer en el último versículo en el último capítulo de Job, allá en el 42. Dice Job 42, en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Job en su dificultad adoraba y oraba a Dios. Nosotros, ¿cómo estamos siendo en nuestra dificultad, mis hermanos? ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestra dificultad y en nuestra abundancia de cosas buenas? Porque en ocasiones también, cuando hay cosas buenas, nos tendemos a permitir que el enemigo desvíe nuestra sincera fidelidad a Dios. ¿Cómo estamos siendo nosotros en esas dos paredes, por así decirlo? En la pared de difícil y en la pared que llamamos buena. ¿Cuál está siendo nuestra verdadera situación con Dios? Ya para concluir, mis hermanos, Dios está con nosotros, y lo vimos como estuvo con el pueblo de Judá, por medio de Josafat, por medio del profeta que les habló. Él peleará lo que muchas veces le ponemos nombre de batallas con nosotros, pero debemos de adorar, orar y confiar en Él. No debemos de darle ni hacerle menos en cuanto a la adoración que debemos de dar a Dios, mis hermanos. Dios quiere que le demos su lugar. Muchas veces la adoración de Dios la quita cosas de este mundo. Muchas veces lo que es la adoración de Dios la quita cosas de este mundo. Por ejemplo, esto que hoy me está grabando a mí, mi celular. Eso es algo que muchas veces quita tanto tiempo y nos envuelve tanto que le quita el lugar de Dios. Y distintas cosas. A mí me pueden envolver cosas que a usted no, y a usted lo pueden envolver cosas que a mí no. Pero examinémonos si le estamos dando adoración a algo que no es Dios. En resumen, estamos siendo idólatras con algo que no es Dios. Y ya para concluir, vamos a Daniel, porque Dios aquí pone un ejemplo que el mundo puede hacernos adorar algo y está en nosotros si lo adoramos o no. Daniel capítulo 3. Dice el versículo 13, entonces, 12. Hay unos varones judíos, Daniel 3:12, que pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estamos siendo como esos varones, y no es porque haya una estatua o así, pero reconocen que ellos no están adorando algo que el mundo tenía para que adoraran. Hoy en día hay diversas cosas que el mundo tiene para que nosotros adoremos, y el enemigo está detrás de todo eso, para que no le demos a Dios la adoración. Como dice que Josafat, inmediatamente Dios habló, inmediatamente se postró y adoró. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dios nos habla, inmediatamente nos adoramos, o inmediatamente decimos, qué pereza. Mis hermanos, Dios quiere que tengamos un corazón que le adore, un corazón entregado a Él, y un corazón sincero como estos muchachos, como el corazón de Josafat, que decidió postrarse y adorar a Dios en todo momento, aunque tengamos el agua hasta aquí. Dios Altísimo les bendiga, mis hermanos, y vamos a despedir en una oración. Amado Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que sea de bendición para nosotros, mi Padre. Pedimos que nos permitas por medio de ella cambiar en nuestra vida actitudes que muchas veces, Señor, fallamos dando lugar a otras cosas que no son tú, Señor. Quitando de nuestra vida la bendición de poder adorarte por perder tiempo en otras cosas que no provienen de ti, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, como ese pueblo, y ayúdanos a recordar, Padre, las maravillosas bendiciones que provienen de ti, Señor, y que tú bendices, Padre, en donde hay una verdadera adoración a ti. Oramos en el nombre de Jesús agradeciéndote. Amén.
Que el Dios Altísimo les bendiga, mis hermanos.